tal? Como todos los miércoles aquí en Dominó con Antonio de Turris en un día muy especial. Muy complicado, Ismael, ¿eh? Claro, vos mirá qué paradoja, ¿no? Las fuerzas que normalmente el gobierno envía a levantar los cortes de ruta está manifestando en las rutas y cortando la ruta. Ya está pasando eso en Córdoba. Los gendarmes están en la calle, ganando la calle. Los prefectos acá aquí en la avenida Huergo. Exactamente. Todas estas fuerzas que el gobierno manda para reprimir o para levantar los cortes de ruta están haciendo cortes de ruta y marchando. ¿Por qué motivo? Por las mismas reivindicaciones que son aquellos que normalmente cortan los caminos y las rutas, y es que han tenido una reducción del salario, un achatamiento en la nómina salarial por decretos de la presidenta. Son decretos de agosto, 3 de agosto, 2 decretos, por lo tanto esto ya se veía venir. Hay informes, yo personalmente recibí en aquel momento algunos informes de especialistas en la materia, descifrando claramente cómo era el achatamiento en la nómina salarial y el caso inclusive de algunas categorías donde pasaban a cobrar menos de lo que estaban ganando en el mes anterior. Eso aclaremos a la gente porque hay la remuneración de toda esta gente estaba compuesta de muchas... Claro, pasó lo siguiente. De muchos ítems no remunerativos. No remunerativos, ¿no? Suplementos, etc. Que en realidad es trabajo en negro, ¿no? De alguna manera es trabajo en negro, que el Estado es uno de los grandes empleadores del trabajo en negro. ¿Te das cuenta que es un contrasentido hablar de una remuneración no remunerativa? Por eso. Es el nombre que... Al caerse eso... Claro, lo que hace el decreto suele ser temporario. El decreto lo que hace es suprimir todos esos suplementos, sumas no remunerativas, para fijar una suma fija, pero produce automáticamente esto que estamos hablando de una reducción. De lo contrario, no hubiesen salido todas las fuerzas con la justamente fuerza con que han salido, y esto de tomar los edificios, bloquear caminos, tomar rutas. Aclarémosle a la gente, porque... posiblemente desde algún sector del gobierno se quiera provocar alguna confusión, sobre todo por esta tirria, por no emplear otra palabra, que desde el kirchnerismo antes y desde el cristinismo ahora se tiene contra todo lo que lleve uniforme. Esta gente gana una miseria. Digo, aclarémosle a quienes nos están mirando, porque a ver si piensan que son señores de uniforme que se están amotinando. Esto no es una rebelión, en todo caso es, quienes entienden de un tema lo pueden considerar una especie de amotinamiento, porque están peleando por un salario de 7.000 pesos. Está bien que si uno piensa, si uno hace la cuenta de que con 6 pesos por día se puede vivir, 7.000 pesos es una fortuna. También uno lo puede mirar desde ese lado. Pero por la duda, digo, que la gente saque sus propias conclusiones. El que cree... Digo, toda la gente que cree que realmente la presidenta todavía tiene un 40% de apoyo, que es importantísimo. De manera que puede haber mucha gente que crea que con 6 pesos se puede vivir, dirá, bueno, si con 6 pesos por día se puede vivir, el que gana 7.000 es un tipo rico. Bueno, está bien, pero que el que cree eso... La realidad demuestra que el que gana 7.000 pesos hoy en Argentina es un tipo pobre. Pero el que cree eso, basta que mire su presupuesto y se da cuenta que es ridículo la medición esta de la canasta de 600 y pico de pesos por mes para una familia. Porque la segunda de Moreno dijo que las únicas mediciones que sirven son las que, vos lo sabés, las que coinciden con el INDEC. Bueno, perfecto. Bueno, este es un tema... Este es un tema el que lo tomamos un poquitito así con sorna, pero es muy delicado, y no porque, a ver, separemos las cosas, no porque los que están enojados sean señores de uniforme, verde, marrón, o verde oliva, si se pliegan algunas fuerzas armadas. No tiene nada que ver. Acá en Argentina no va a haber ninguna rebelión, no va a haber ningún golpe, no va a haber nada. Simplemente es una arista más que demuestra que pareciera que la cajita feliz está empezando a achicarse. Claro, y esto, bueno, se introduce directamente en el tema del presupuesto 2013. Vos viste que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto de Diputados. No se toca una coma. Esto también llama la atención. Prácticamente las últimas iniciativas del gobierno van al Parlamento con el mensaje: esto se vota a libro cerrado. Por parte del oficialismo. Por parte del oficialismo. Con lo cual, me parece que el Congreso
pierde totalmente sentido porque se limita a ser una caja de registro de las decisiones oficiales. Lo mismo está pasando con la ley de ART, va al Senado, se dice que va a ser votada también sin ningún tipo de modificaciones. Y un tema que vamos a abordar hoy, el proyecto de presupuesto 2013 que envió Mauricio Macri a la legislatura, donde hay muchas sorpresas, sobre todo en materia impositiva, porque hay muchos aumentos de impuestos, 0 kilómetros, auto usado, el ABL viene en promedio con un incremento del 23%, y algo insólito. Vos mirás el presupuesto 2013 del Gobierno Nacional, partida subte para el servicio del subte no figura. Mirás el proyecto de presupuesto del Gobierno de la Ciudad, no figura. Con lo cual, ¿quién va a pagar los sueldos y el servicio de mantenimiento del subte en el 2013? No te hagas problema, Ismael. El año que viene, por suerte, entre comillas, hay elecciones. El tema va a ser qué va a pasar con los subtes después de las elecciones. Antes de las elecciones, quédate tranquilo que alguno lo va a hacer andar el subte. Alguno va a hacer andar o corremos el riesgo que se repita lo que pasó meses atrás. Como cada uno le trata de echar la culpa al otro, todos se desentienden y fue el problema que llevó al conflicto a la vez anterior. Este conflicto se va a replantear. No creo que lleguemos a las elecciones. Y aparte te digo algo, cuidado con el precio de la soja, porque el precio de la soja está cayendo y el precio de la soja era el que estaba prácticamente financiando ingreso de divisas y el presupuesto nacional. Parece ser de que la soja ya no va a ser tan atractivo en el precio como lo que vimos hasta ahora, y eso puede traer graves problemas para la economía argentina. Te veo con un poco de mala onda hoy, Ismael. No, mala onda no, es la realidad. Está bien. Ahora, finalmente el conflicto es originado pura y exclusivamente por decretos que fueron muy mal diseñados, mal redactados, y bueno, tenemos el conflicto. Si hubieran escuchado las advertencias que se hicieron en agosto de que esos decretos, por muchos especialistas, yo tengo la documentación que así lo indica, que dijeron, cuidado con esto, modifíquenlo, bueno, lo mantuvieron, tenemos el conflicto que estamos teniendo hoy con, con las fuerzas, las distintas fuerzas directamente en la calle. Bueno, vamos a unos auspicios y enseguida todo lo que tiene que ver con el impuestazo de Macri, para quien en el presupuesto la inflación es la misma que dice el Gobierno Nacional y no la que Macri y sus funcionarios declaman cuando se quejan del Gobierno Nacional, y que para todos los porteños realmente va a ser un golpazo en el bolsillo fenomenal. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción, Grupo Asegurador. En todo el país. Llame al 5354-6800. www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Señor empleador, los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. Su compromiso para establecer mejoras y hacer cumplir las normas de seguridad en su empresa es vital. Sigamos trabajando en prevención. Con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Bueno, como adelantamos, vamos a tratar el proyecto de presupuesto que envió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la legislatura. Como es habitual en nosotros, invitamos a distintas fuerzas políticas. Al PRO estaba comprometido a concurrir Elio Rebot, no está presente. Frente para la Victoria, Alejandro Amor, no está presente. Muchos problemas de tránsito hoy. Sí, pero me parece que, bueno... O tal vez, bueno... Y está Alejandro Bodart, que es de Proyecto Sur, con asistencia perfecta y puntualidad horaria. Y se quedó con toda la mesa. Se quedó con toda la mesa. Bueno, no, estamos preocupados, o todos estamos preocupados, sobre todo los porteños, porque se envía un proyecto, aparece pautas de inflación similares a la del Gobierno Nacional, 10,8, que no se justifica, más aún por poner una fuerza política que cada vez que el INDEC da a conocer, dice que el INDEC miente, después lo incorporan a su propio proyecto, y después aparece ahí un incremento del gasto del 20 y pico %, con impuestos nuevos, impuesto a los autos, 0 kilómetros usados, aparece también impuesto a los sellos. Bueno, ¿qué es este presupuesto que envió Mauricio Macri a la legislatura? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que es un presupuesto que está completamente alejado de las necesidades reales de todos los porteños. El hecho de la pauta de inflación. Convengamos que, como bien decían ustedes, Macri se la ha pasado criticando al INDEC y ahora agarra, ¿no es cierto?, y se pone esa pauta. Yo creo que tiene que ver con que se ha acostumbrado a mitad de año a pedir, ¿no es cierto?, una revisión presupuestaria permanentemente por salarios, etcétera, que terminan en más endeudamiento, porque la ciudad se está endeudando a un ritmo acelerado, hay un crecimiento grande en los últimos años. De hecho, este año se pidió votar 2 nuevos endeudamientos y bueno, va a ser un poquito eso, o sea, como es el 10, a mitad de año no va a llegar para alcanzar los salarios y lo habilita a más y más deuda. Y está la otra cara, que sí, el aumento tremendo en los impuestos, porque yo creo que hay muchas similitudes con el gobierno nacional, recién se estaba hablando, porque más o menos las pautas generales del presupuesto son parecidas a las del gobierno nacional. Recordemos que el gobierno nacional, entre IVA, impuesto a las ganancias, le da un saque grande a toda la ciudadanía. Y bueno, el gobierno de Macri, que venía retrasado en el tema de impuestos, es una ciudad rica, desde el año pasado, ¿no es cierto?, ha venido con toda una política que hablan del 24, pero en realidad los aumentos pueden ser mucho más, porque está habilitado hasta el 100% de aumentos, por ejemplo en el caso de la ABL. Cuando se votó el año pasado, incorporaron una cláusula que cada año tenían hasta el 100% si necesitaban de aumento. Y de hecho el año pasado lo hicieron. En algunos casos llegaron al 600% el aumento de la actualización de la evaluación fiscal. Totalmente. Entonces, y este año tienen hasta el 100, aunque han planteado el 24, pero tienen la habilitación para llevarlo al 100. Y bueno, y todo esto de empezar a inventar nuevos impuestos tiene un sesgo que es descargar un poco la crisis, porque se quiere hacer ver de que no hay crisis, pero en realidad la crisis actúa, no estamos ajenos ni al mundo ni a lo que pasa en el país, en la ciudad, pero hay una orientación de que la crisis la paguen siempre los mismos, ¿no? Porque hay una contradicción. Ya en este presupuesto, por ejemplo, ya hay descontado por ingreso de ABL 180 millones de pesos, que son las exenciones impositivas, por ejemplo, a los grandes grupos, el famoso polo tecnológico, el polo audiovisual. No pagan impuestos. O sea, ya está previsto que el Estado va a perder 180 millones en el presupuesto y son precisamente los que más tienen, ¿no? Porque yo no creo que, por ejemplo, no sé, Tinelli tenga necesidad de que se les enciman de impuestos, pero en general hay esa contradicción, se saca de un lado y se recarga
en los sectores que menos tienen, porque son los sectores medios, los sectores populares, los que van a tener que poner el peso de la... ¿Y cuál es el ambiente en la legislatura frente a todo esto? Para el tratamiento, digo, ¿no? Bueno, el macrismo no tiene mayoría en la legislatura. Por eso le pregunto, justamente. Ahora, en general siempre logra, ¿no? Al final termina siempre logrando no ganar por un voto o dos, sino logra cierto consenso. Yo, por ejemplo... ¿Y cómo lo logra? Y lo logra esencialmente porque acuerda con el kirchnerismo. O sea, nosotros hicimos un cálculo... ¿Pero que están enfrentados? Pero ¿usted recuerda el programa Titanes en el Ring o 100% Lucha? Creo que es uno... Bueno, hay algo de eso, o sea, frente a las cámaras hay mucha pelea, pero después se acuerda todo y en general ahora, por ejemplo, se tiene que votar el directorio del Banco Ciudad, hay cargos en el Consejo de la Magistratura, siempre se reservan, se tienen que votar cerca de 100 jueces, o sea, siempre se reserva para el final el presupuesto y en una última sesión se vota todo. Entonces, ese todo hace que haya negociaciones y bueno, y así se van consiguiendo los votos, ¿no? Yo creo que esa es una cosa importante. Pero digo, el macrismo, en todo caso, si fuera así, no pudo incluir en esta negociación, supuesta negociación, según usted dice, el tema del traspaso de fondos del Banco Ciudad, por lo visto, porque ahí perdió. Sí, la crisis, hay una crisis, yo creo que eso es lo que ha cambiado con relación al año pasado o el anterior. En general, hasta el año pasado negociaban en un clima de tranquilidad. Yo creo que lo que está puesto en escena hoy es que hay una crisis. El gobierno nacional intenta tercerizar el ajuste, porque en un sentido le ha pasado a las provincias y a la ciudad, ¿no es cierto?, temas, porque quiere hacerse de caja, donde ve alguna oportunidad para hacerse de caja lo hace, lo hizo con el PAM, lo hizo con tantas cosas. Acá buscó un poquito el tema de los depósitos del Banco Ciudad y al mismo tiempo le quiere trasladar gastos, que es el lío que tenemos con el subte, ¿no es cierto? Ojo, esto pasa acá, pero bueno, Santa Cruz, una provincia de ellos, tienen un lío bárbaro, en Córdoba, en Buenos Aires tuvo el tema del aguinaldo, o sea, han decidido, no es solamente el recorte a los gendarmes, hace poco hubo todo un recorte nacional que provocó, por ejemplo, que el INTI estuviera paralizado cerca de 2 meses, y fue muy parecido al tema de decretos, ¿no es cierto? Están buscando cómo afinar el lápiz, y yo creo que en la ciudad eso actúa también, por eso salta esto. Eso podría creer, bueno, están peleados y no van a llegar a acordar, no llega tanto, porque siempre, ¿no es cierto?, hay un poquito negociación y comparten algunas áreas estratégicas, entonces se pelean un poco, pero después terminan acordando, ¿no? Ahora, con el subte, escuchó el diálogo que tuve con Antonio sobre el tema de que, bueno, ninguno de los dos presupuestó, ni el Gobierno Nacional, ni la legislatura presupuesta el tema del servicio de mantenimiento, gasto del subte. Yo soy porteño y digo, bueno, el 1 de enero, ¿va a haber subte? Yo creo que lo que está en discusión atrás es quién pague el costo. Yo creo que, por ejemplo, el Gobierno Nacional no se anima a aumentarlo a 5 pesos, que es lo que va a terminar pasando, porque si no aparecen los subsidios, ¿no es cierto?, de ningún lado, ni de un lado ni de otro, ya el hecho de que el macrismo cortara los subsidios lo llevó a 2,50. ¿Quién pone la firma? Alguien tiene que poner la firma para resolver el tema. El costo político, decís. Digamos, si se lleva... Va a tener que salir una resolución tarifaria que diga, y alguien la va a firmar. Bueno, pero la última vez la firmó Macri. ¿Y la próxima la firma Macri? Y yo creo que ahora lo que quiere Macri es que un poquito el costo lo pague el Gobierno Nacional. Por eso tuvimos el conflicto la otra vez. Yo creo que hay un poquito el tema de la especulación de quién es el que se desgasta más. Hay una especulación electoral, aunque detrás del trasfondo es la crisis. Yo creo que el trasfondo es sacarse de encima un gasto. Pero hay un poquito la especulación. En el último conflicto, yo tuve la oportunidad de ir junto con otros diputados a verlo a Macri. Macri, en esencia, lo que dijo, se le escapó en un momento, yo creo que la que se está desgastando más es Cristina, ¿no? Y está un poquito. Y yo creo que un poco... Pero se terminan desgastando los dos. Se terminan desgastando los dos. Ahora especulan quién se debilita más y te terminan debilitando los dos. Pero bueno... Pero un poco el razonamiento que tienen es ese, y dejar un poco a la gente. Yo creo que el subte es un problemón, ojo, porque no es solamente el problema del aumento y cómo va a funcionar, es que en cualquier momento puede haber un accidente como el de Once, porque, o sea, no tiene conducción. O sea, se le ha regalado a una empresa que ya ha demostrado que se lleva la plata y no invierte nada, y además de que la premian dándole los ferrocarriles nacionales, se la ha dejado al frente sin ningún tipo de control por ningún gobierno, porque todos se lavan las manos uno con otro. Acá...
puede pasar cualquier cosa, puede pasar un accidente en cualquier momento, porque es algo que... Yo creo que nadie quiere hacerse cargo de eso, ni quieren invertir para evitar un 11. Sí, ya lo hemos dicho acá, y nadie quiere cargar con... Y nadie quiere cargar con el muerto. Ojalá que no ocurra. Volviendo al otro tema, ¿hay proyectos alternativos al presupuesto enviado por Macri? Digo, ¿el vecino de la ciudad de Buenos Aires puede esperar algo de la legislatura o ya sabe que en cuanto esto se apruebe, el bolsillo va a sufrir de manera importante? ¿Hay algo por negociar o ustedes creen que esto ya, como pasa en el Congreso Nacional, es cosa jugada? Yo creo que el macrismo va a intentar negociar, pero no negociar cosas que tengan que ver con las necesidades de los vecinos. Por ejemplo... no, hablamos de lo que más le interesa a la gente, que es la plata, digo, el ABL. Sí. Bueno, yo creo... Nosotros, el ABL ya está votado. Bueno, muy bien. Ahora se aplica el aumento del... Claro, porque se votó el año pasado una ley tarifaria que permitía en este año 100% y el año que viene 100% y el otro año 100% Por más. eso va a seguir. Y ya está votado. Ya está votado. Ojo, nosotros intentamos, y junto con varias asociaciones de consumidores, hicimos un dictamen para una nueva ley, porque no se pueden conseguir... ¿no es cierto? Para revocar esta ley hay que conseguir 40 votos, por lo tanto va un camino... Por eso le pregunto, porque acá hubo legisladores de la oposición que hablaron. Y bueno, pero fíjese, nosotros conseguimos, le planteamos a toda la oposición, nos reunimos, hicimos un dictamen y un proyecto que está presentado, lo presentaron las asociaciones de consumidores para cambiar la ley, una nueva ley, que se necesitaría 31 votos, pero todavía estamos en 28, 29, porque ahí es donde viene el tema Por ejemplo, el kirchnerismo no presentó un despacho junto con toda la oposición, presentó uno distinto. Tiene un proyecto propio. Tiene un proyecto propio. Ahora, ¿por qué presenta un proyecto propio? Porque yo creo que negocian, ahí es donde se entiende, en vez de unificar, pues la oposición tiene los votos como para... teóricamente, ¿no se hace lo mismo pasa lo mismo en la legislatura que lo que pasa a nivel nacional. Totalmente. Con opositores que negocian permanentemente con la Casa Rosada. Fíjese, los otros días la oposición quiso y votó, por ejemplo, el aborto no punible. O sea, cuando la oposición quiere, ¿no es cierto? Por supuesto, con una contradicción, que lo votan en la ciudad y no lo votan en el Parlamento Nacional, por ejemplo. O sea, son las grandes contradicciones que hay. Acá, como es negocio pegarle a Macri, ¿no es cierto?, se hace un discurso progresista y se llega a votar el aborto no punible, pero a nivel nacional lo traba el kirchnerismo. O sea, esas son las contradicciones que tiene todo esto. O sea, yo creo que ese es un gran problema. La gente cree que acá el problema central es el macrismo y hay una especie de cogobierno en las cosas fundamentales. El 70% de las cosas las votan juntos. O sea, y eso es lo que permite que el macrismo avance, porque yo creo que hay una línea común. Por ejemplo, en este presupuesto se vuelve a aumentar los subsidios a la escuela privada. Mucho se lo aumenta. ¿Cuánto? Y más o menos el 30% del presupuesto. En un presupuesto donde está contemplado un 10%, ¿no es cierto?, de inflación. O sea, ahora, es una política que a nivel nacional también se lleva adelante. No es una política específica del macrismo. Aunque acá puede ser que es un poco más, ¿no es cierto? Pero no hay una... Y por parte de todas las condiciones no hay una oposición a eso. En el macrismo el mayor contrato es el de la basura. Es un negocio, pero... que si uno investigara... Nosotros hay una empresa estatal, nadie lo sabe, pero por ejemplo hay un área de la ciudad que la basura está a cargo, ¿no es cierto?, la limpieza y el recorrido de la basura está a cargo de una empresa estatal. O sea, el costo es la mitad, o sea, se gasta la mitad, gasta la empresa estatal de lo que, por cuadra, de lo que gasta la empresa privada. Pero sin embargo se sigue alimentando ese negocio, que no son poca plata, son 3.000 millones de pesos al año, o sea, es una barbaridad. Estamos hablando de un presupuesto de 40.000 millones de pesos. Así es, o sea, es casi el 10%. Y entonces, la orientación del macrismo es fortalecer todo lo privado, descapitalizar toda la ciudad. Por ejemplo, ahora, cada cosa, ¿no es cierto? Como hacen esa previsión del 10%, a mitad de año dicen que se quedaron sin plata, entonces piden más préstamos y vender algo para hacer alguna obra, ¿no es cierto? O sea, entonces, ahora, pero mientras pasa esto, en la ciudad faltan 5.000 enfermeros, la salud está en una verdadera crisis completa, porque por problemas edilicios y por problemas de personal. Somos uno de los pocos lugares donde hay más médicos que enfermeros, por ejemplo, porque se niegan ¿no es cierto?, a poner personal. En la educación se cierran cursos. Tiene que ver, en el caso de enfermería, tiene que ver, estuve el otro día hablando con un director de un hospital y me dijo, certificando lo que él dice, que hay más médicos que enfermeras, me dice, el problema es que lo que hoy gana una enfermera
no se justifica, prefiere cualquier otra actividad porque sabe que va a estar ganando 5.000 pesos por mes en una actividad que es de una abnegación total, bien hecha, de una abnegación total, entonces no tiene casi sentido. Entonces hay un desaliento a la formación de enfermeros. Por ejemplo, ahora sacaron un decreto hace 2 meses, el decreto 260, que encima de darle sueldos bajísimos a las enfermeras, le sacaron la carrera profesional. La enfermería ha ido avanzando en el tiempo y es una carrera universitaria, y la mayoría son licenciados. Sin embargo, el macrismo de un plumazo en toda la estructuración de personal las dejó como personal no profesional. O sea, va a la actividad privada, le reconocen el título, tienen un sueldo mayor, vienen al Estado y no solo tienen un sueldo de hambre, sino que ni siquiera le reconocen la carrera profesional, entonces no pueden ni siquiera llegar a un cargo de director de enfermería. O sea, es un permanente maltrato hacia todo lo público, ¿no es cierto? Bueno, la estigmatización hacia los docentes, permanente, de que son vagos, de que esto, de que aquello, o amenazarlos para que no peleen. O sea, todo lo público... ¿Eso de parte de Cristina, dice usted? De los dos, porque acá el macrismo, hace pocos días, por hacer una... Cristina los trató de vagos. Totalmente. Es que yo creo que, de que no hay grandes diferencias. No podemos decir que son lo mismo, porque desde ya el macrismo tiene una orientación más liberal de derecha, ¿no es cierto? Ahora, pero detrás de un discurso progresista, las medidas concretas son muy parecidas a las que se dan en el plano nacional y las que se dan en el gobierno de la ciudad. Por eso tienen parámetros parecidos, o sea, de gobiernos y de medidas. Y por eso acuerdan al final, porque ¿cuál es la base? La base es que tienen coincidencias, por eso después terminan acordando y votando juntos. No es solamente un tomedaca, es que hay ciertos parámetros muy similares, que les cuesta al kirchnerismo criticarle a fondo al macrismo, porque ante la pregunta, pero ustedes, ¿qué hacen en el plano nacional? Tienen que decir que hacen lo mismo. Entonces esa es una gran contradicción que tenemos, que lo vivimos los porteños, porque lo que le permite a Macri avanzar es la supuesta oposición del gobierno nacional. Yo creo que los dos gobiernos se juntan para maltratar a los porteños. Tenemos que cerrar. La pregunta final sería entonces que este presupuesto, que aparentemente es nocivo para la economía de los porteños, ¿usted cree que ya es cosa resuelta? Yo lamentablemente creo que sí. De todos modos hemos largado una campaña junto con organizaciones sociales, la CTA, ¿no es cierto? Y muchas organizaciones de vecinos, para contraponerle a este presupuesto, llevarle los problemas de la gente y llevárselo a la legislatura, para hacer un presupuesto alternativo que tenga que ver con las necesidades de la gente, por lo menos para que se exprese y para poner en contradicción también a aquellos diputados que dicen una cosa y después terminan avalando otra, ¿no? Bueno, Antonio, nos tenemos que ir yendo. Muy agradecido por haber estado aquí con nosotros y esperemos que, bueno, todo lo que se dijo aquí sea escuchado antes que sea votado en la legislatura. Para sí, que ojalá no sea... que por lo menos haya debate, ¿no? Exactamente. Por lo menos que haya un poquito de debate. Gracias. Y sobre todo que componentes que se puedan hacer detrás de la cortina se terminen de hacer. El tema de las componentes detrás de la cortina o delante de las cortinas merecería varios programas. Así es. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias. Chao.